Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a Buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé cómo decimos siempre, por el horario en que estés mirando este programa. Bienvenidos a ¿dónde? A nuestro programa que se llama Espléndidos, con este grupete maravilloso. Tenemos invitado de estrella, la tenemos a ella. Primero, Katy Bujín, ¿cómo va? Hola chicos, hola jueves. Hola jueves, es Llegó cierto. el jueves. El Estoy famoso... ofendida con toda la gente que me crucé en el camino. ¿Por qué? ¿Qué Porque pasó? me dijeron que hoy está la cara lavada. ¡No! Tan fiera, seré maquillada. No, Tengo maquillaje puesto, pero todos me dicen que estoy a cara lavada. Lo que pasa es que te maquillaste con un color muy suave de labios. Y perdóname, el único que te dijo que está sin maquillaje es Tefi, nada más. Stephen. Cari me preguntó, ¿te maquillaste los labios? No, y yo también le pregunté si le digo, ¿no te maquillaste? ¿No me dijiste, no estás? tengo clarito. Y todo. Bueno, seguimos con nuestras presentaciones como corresponde. Hoy, jueves, ¿quién está con nosotros? Por supuesto, Eva Karina Barrios. ¿Cómo va? Hola Adri, hola chicas. Sí, ¿sabes que yo cuando no me pinto de rojo y me pongo un color clarito me dicen, ¿qué estás enferma? Entonces por eso yo no me pinto de claro. Me gusta el rosa, claro, pero así, pero no. Me dicen que no me maquillo, que estoy pálida o que qué sé yo. Claro, bueno, pero no, así somos de diferente manera, no pasa nada. Y tenemos a nuestro amigo, queridísimo actor, compañerazo del alma, Productor. Hernán Figueroa, productor. Es un poco de todo, ya no me voy a contar. ¿Cómo va? Todo bien. Hoy yo no me pinté los labios. No te tocó. No. Hoy yo no me maquillé directamente, hoy sí yo vine a cara lavada. Lo que pasa es que vinieron los dos a cara lavada. Katy y vos. No. Después tenemos, por supuesto, la estrella del programa, que es Pepe Luis. Que te presento yo y después me presentás. ¿Eh? Porque está tu música, escuchá. Ah, en mi música. Y con nosotros, la señora Adriana Salgueiro. Hola, ¿qué tal? Hola. Como le hago como las reinas de belleza. ¿Sabían que las reinas de belleza y en la monarquía tienen una manera de saludar tipo como haciendo el 8? ¿Sabían ese? El 8 no era así. No, ahí está, el de la reina. Claro. Este es raro, pero No, yo pero he es visto verdad. gente que hace. Es como la manito esa que hiciste vos recién, Sí. Ernie, así. Es uno de los saludos monegascos, digamos. ¿Esa es la que gana? Y Claro, después y la del 8 también es otra. Esa es la que ganó, digamos. Entonces tenés que presentarla distinto. Postulante número 1, Adriana Salgueiro. Claro. Le puede- yo- Color de ojos celeste. ¿Vos sabés por Color qué de por qué hacen el castaño. 8? ¿Por qué hacen el 8? Porque ya entregó el 7. ¡Cállate la boca! Y vamos a, por supuesto, a presentar al resto de nuestro equipo. Gracias. A Pepe Luis ya te presenté. No te Me diste ni presentaste bola. como la gente, pero no hay problema. Te dije, la estrella del Está programa, bien. Pepe Luis. Dije. Hola, Pepe. Dije eso, la estrella Hola, del programa, Pepe. Pepe. ¡Hola, Pepe! Mirá vos, ya empezaron a llegar mensajes para Hola, nuestro Pepe. Bueno, invitado, Hernán chau, En chau, una pues. obra que se llama Mentime que me gusta, que actuó con Adri. Exactamente. Es verdad, es verdad, Mira cómo dice. sabe la gente. Pero me hay un encanta. mensaje que se está haciendo el boludo a usted. Porque le están preguntando, hola, gran Pepe Luis, ¿usted saluda haciendo el 8 o el 7? Conteste. Yo sí te hago el 7. Generalmente, o sea, y si no, por lo menos lo intento. Está bien, está Bah, bien. Uno se entera de muchas cosas. Obvio, yo soy como la llama. Te ¿Qué escupe llama? y te entra. Bueno, vamos a la dirección No de quería nuestro preguntar. programa desde Stephen. Por supuesto, en redes está Maga, en producción está Maxi, en sonido Luchi, y ya estamos todos. Hola, Este es todo pecera. lo que- Escuchá, Hola. Casti, lee el mensaje que mandó el infierno. Hernán
Hernán, mira la cámara hacia cabo. Bueno. ¡Eh! ¡No será mucho! Arrancamos fuerte hoy, ¿eh? Esa es mi cámara, ¿verdad? Dios mío, sí. Ah. El tema no me encantaría saber nada, pero ¿Está ¿con qué llegando? necesidad? ¿Con qué Mira, necesidad? mirate el Apa. planazo ese Pero, Para que le dejo un lindo marco a mis ojos también. Ahí está. Ay, te Otro amamos, me- Sergi, dice medalla el intelectual. mensaje. Mirá vos, qué linda la gente. Es lindo, Sí. en definitiva, que la gente te quiera ver. Sí, por Nos lo dejaron menos. sin palabras. Claro, por lo menos que me vean por acá, ¿eh? Venimos bien. Para Ahí que está, vean, mirá. miren mis ojos, ven que tengo maquillaje, ven que tengo labial y ven que me salió un bruto grano. Me clavé un salame sola en mi casa. Hija de puta. Sí, mirá. Mirá qué lindo Pero que yo me te salió. dije, ¿cómo Era- disimulártelo y no me diste ni 5 de pelota? Pero- Me Perdona, saluda, me habla, está ahí, pero eso porque comí mal un salame sola me ¿Salame? Pero te ¿En lo mi salame? clavé. Hice un salame, abrí un ¿Salame? No, abrí un salame. Claro, abrí un Apa. cañoli Claro, divino. claro. Apa. Y me Gracias. comí la mitad a la noche y como me saludaba esa partecita a la mañana, chao, en el desayuno lo terminé al chorizo. Desayuno. Perdóname, ¿cuál te comiste? ¿Cuál te comiste? ¿El que dice Pepe Luis? No, uno Dios que dice es, santo. algo de picado fino, qué sé yo. No, ¿y el de Ay, Pepe bueno. Luis está? ¿Quedó? Hay uno que debe ser Pepe Luis. No, olvídate. Pero yo Metete te en el dije orto. que vos te maquillaste, haces con un puntito así, con un lápiz marrón y te queda como si fuera un lunar y no se nota que es un grano. Adri, ¿con Hernán Te lo laburaron, dije. ¿con Hernán laburaron juntos? Con el Hernán trabajamos haciendo Sí. un montón. Trabajamos. Primero hicimos Atrapalo, ¿te acordás? Claro, Atrapalo. atrapalo si podés. Qué divertida era ¿Cómo? esa comedia, cómo nos reíamos, por No, favor. no, Katy, no solo mira con la la cara de comedia, Katy. atrás de escena como nos reíamos. Sí, mucho, Era mucho. mucho. Sí, la sí, verdad, sí. mucho. Yo me divertí con él en los ensayos. Es verdad. Es verdad. Cuenten. Yo había empezado a ensayar esa obra hasta que vino la Sí. otra hija de puta que hoy no vino y me quitó el Anita. papel. Anita. Anita me quitó el papel. No hubo otra en el medio. No, hubo uno que pidió que entre Anita. Eso porque no chupaste la ¿Cómo fue correcta. entonces? Claro, eso porque ¿Eh? no salía con Santoyani que dijo que metan a Anita. No, a ver, espérate que dice otra cosa. Acá No, Hernán no, está no, diciendo no, otra no. cosa. Vamos a ver qué es lo que... ¿Cómo es Hernán? Ah, mirá para lo que me trajeron, mirá para lo que me Yo trajeron. no empecé el tema. No, ¿Cuál no, es la no, no. versión? A ver, ¿cuál es la versión que vos tenías cuando ella estaba ensayando y se fue? En realidad tampoco todavía estabas, ni siquiera vos estabas. No, yo estaba no. Coso, el Albinoni. Luis Albinoni. Exactamente. Luis Albinoni estaba. Pero después que te fuiste vos vino otra, antes de esa. Ah, viste, no ¿Quién? fue ¿Qué Anita, vino entonces. otra? ¿Quién vino? ¿Quién vino? Claro, una que ahora está en España, Juli. ¿Quién es Juli, ¿qué? Juli? Mirá cómo empezamos a prender el ventilador y Uy, empezó a dale, salir. dale, que Una me morochita que había trabajado con vos también en Chica de Cristal. Juli que ¡Ah, fue- Juli! ay, ¿cómo es el apellido? Sí, me García. acuerdo. García. Sí, una Sí, que le mandamos peticita. un saludo. Una chica peticita. Sí. Esa es fue, mi la que, altura. esa fue la que te Esa es la que te sacó el trabajo. el puesto. No, Anita. Anita Que No. de en el última. verano Anito fue lo último. Que en el verano se decía que era la novia de Nito Artaza. Esa. ¿Anita? De Nito Artaza. No, la otra Juli. No, pero de... ¿Esa no es Juli? No, esa es otra Juli. Está en España también. Dejemos sabés, de no apagar sabés el nada. ventilador. Cállate. Apagar el ventilador. Pero No lo me que hagas vamos hablar. No, pero vamos a aclararle el martes. Cuando venga Anita, Sí. que aclaren que no fue ella entonces la que te No, pero sacó. igual yo hablé No, con no. Funes y se lo dije, lo vi el sábado. Capo que terminó Y te estrenando contestó esa. cualquier cosa. Sí, capaz ni Sí. se acuerda, Ah, ¿lo pero viste el sábado? lo vi el sábado que lo crucé y que después lo viste vos, guante vos, algo así me dijiste. Yo el sábado a la mañana lo vi. Bueno, yo a la tarde lo crucé. Y bueno, hablando de tantas obras de teatro, nombramos esa y se acordó que yo la estaba ensayando. Y que te garcó. No, claro, él lo sabe y se lo dije. Le digo, y pusiste a Ana porque te lo pidió Matías Santoyani. ¿Y él dijo que sí? Claro, si yo Porque sabía se olvidó esa que en el medio había No, otra. Vos viste cómo es igualmente cuando Aldo. se fue la otra y ahí estábamos desesperados, dijimos, le preguntamos a Matías a ver si no tendría ningún problema que ella trabaje. Ah, viste que era al Fue al revés, revés, entonces. fue al revés. Claro. No fue que él estuvo ahí pinchando como para... No. Mira, ahí pregunta la gente si la de Nito Artaza no es Belén. No, esa es otra Claro, también. esa es Belén Esa- Di Giorgio. Esa es otra. ¿Quilombo están haciendo de Tienen que gente, hablar a la por agenda directamente y favor? empezamos a nombrar a ver qué historia Pero sale. eso es nuestro público.
público que nos está diciendo, Ernie, Sí. gran actor, excelente productor y sobre todo gran amigo. Exactamente, es Lo verdad, marca tiene razón. En el camino debe ser producción. Claro. ¿Conocés? ¿Sabes quién es? Sí, un productor, Gonzalo, un amigo mío que también está ahí por el sur. ¿Cómo es el nombre de Gonzalo? No se bueno, acuerda. Gonzalo Gonzalo no me Tejeda. acuerdo. Gonzalo Tejeda. Tejeda. Gonzo. Katy, Muy bien. no Sí. es lo que me contaste a mí. ¿Qué Vos cosa? decías otra cosa. Vos me decías, Ahí se manda ustedes una cobran WhatsApp. el sueldo gracias a la que yo... ¡No! Esa es la gran Mónica Farro. No, eso no tenía nada que ver, Katy. Katy llena teatro. dice. Claro, porque les hago servir antes que entren. Hernán No el programa. Esta es la Katy que... Arrancamos, pero bien, dale, vamos. Vos dijiste, Tala Salgueiro, es un programa serio. Pero si yo la conozco, Adriana, la banco en todas. Sí, tranquilo, toma agüita, corazón. Hernán dice, el otro día entró a la farmacia y compró Tentramitrozón 600 metros. Sí. Tentramitrozón. Claro, chicos, estamos como Fantino como el otro fue día. paracetamol, lo que pasa es que yo tengo dislexia. Claro, pero este no da justo el No. de Fantino. Es el chiste, Tentramitrozón. Boludo, Te entra mitrozón. Sí, no, tranquilo, ya sé. No era necesario que lo saques. Nuestro público es igual de guaso que nosotros. Ah, está bien. Entra Mitrozón 600. Ya entendí perfectamente. No, entra brutal lo de Fantino. Ahora, si lo encontraron, lo tenés. ¿El de Fantino? ¿Tenés el ¿No lo podés Elefantino? adelantar, Maxi? Y el lobo dice que con la entrada sale un petizo. Estamos muy locos en el día de hoy. Es porque es jueves. Ya son las letras, los Ya estamos desesperados, obviamente. Ahí está Saludos miren, de miren. Quirolaco La Llena, Ecuador. Ali, querido, saludos de Victoria La Pampa. Lo que pasa es que cuando te tiran saludos como Quirolaco La Llena, Sí, con la llena. Quirolaco. Ah, claro, boludo. ¿Ves? Entré. Claro, boludo, entré. ¿Ves que entré? Estaba viendo a ver cuánto pasaba hasta que le caiga la ficha. Entré, ¿viste? boludo, entré. Te das cuenta, boludo. Entré, la concha de tu madre, entré, boludo. Quiero la cola llena. Qué hijo de puta. ¿Cómo me hiciste entrar? La puta que te parió, pero sos crack, boludo. Estuvo muy bien, La puta que te parió. La puta que te parió. No, Ahora pero se está frío por ahí. riendo. Quiero saludos de Quirolaco Ahí La está. Llena, Ecuador. Ali, querido, saludos de Victoria Lo La que pasa Pampa. es que dijiste Lo que pasa es que 600 cuando... metros. Y yo dije, te entra mi... No, te entra Mitrozón 600. Claro. No, es genial. Cuando te vienes a... Yo entré en la de Michotito. Y que todo- Michotito, gordo y cabezón. No, yo entré en una que me tiraron cuando leía los mensajes como estoy leyendo ahora. Y entré, mandé uno que era, no me acuerdo, y también hice lo mismo que hizo Fantino. Hijo de mil puta, ¿cómo me hiciste entrar? Es que entras, obvio, es lógico. Todo dice, ¿cómo entraron en el estudio? Si peló Pepe Luis, ojo que le va a correr el escritorio. Ah, El tenés lobo. razón. Pero Mandalo. igualmente yo había ¿El qué? entendido el chiste. ¿Cómo? Claro, yo ya había entendido el chiste. ¿Lo habías Bueno, boludo, entendido? ponés Pero cara lo de que disimulaste. entendí. Claro, me llamó la atención y no importa. No, acá se puede llegar a decir cualquier cosa, no te preocupes. Ok, perfecto. No te preocupes, Así, sin no te red, sin preocupes. red, me dijeron. Mira, este me está haciendo entrar. Me dice, me mandan un saludo y fíjate el nombre que tiene de coso. Chazo, Mile Mile. Chazo. Mile, Mile Yo digo Chazo. Mile, ¿el otro que dice? Chazo. Le mandamos a Mile. Sí, Sí. Claro. A Mile. A Mile. Eso, Mile. El resto no te lo vamos a A decir. Milechazo le gusta la leche de mi No, palo. en realidad Bueno. Es que capaz Chazo es su apellido real. Claro, Mile-Chazo. Claro, para que vos lo leas rápido. Porque lo dice, claro, Mile-Chazo. Claro. Capaz le ¿Y estamos sabés, boludeando su apellido verdadero. y sabés que le gusta la leche de mi palo? No, pero otra vez Yo no. siempre tuve la duda, ¿sale del fruto del árbol del nepe? Claro. ¿Del qué? Del árbol del nepe. Del nepe. Me sentí mareado y con cosquilleo. Doctor, dice Peluca.
Esperemos que este partido lo veamos un poco más tranquilos. En ambos partidos me sentí mareado y con cosquilleos en el brazo y la pierna izquierda. Ay, mi amor. Un doctor amigo me ha recomendado Tentramitrozón Ahí para está. que tome, pero no estoy seguro. Se rió el doctor. Encima lo separó. Mamma mía. No, ¿qué es un chiste? Entra. ¿Qué es en la pierna? Te entra Si es en la mitrozón. pierna, No, eso no, doctor, es una guarangada. Me di cuenta. Pero si le duele la pierna que tenga cuidado, pero no el brazo. Tentramitos. ¡Georgina! A Georgina le pasó pobre. Y bueno, te puede entrar cualquiera. Ahora en el mundial. Pero por eso a cualquiera le puede pasar. Pero Cuando uno leyendo empieza a leer mensajes- todos los mensajes rápido, te Bueno. puede mandar cualquier El cosa y lo noticiero lees. cuando una vez pasa. Perdóname, el del Michotito, qué sé yo, ese se lo comió, ¿cómo se llama el de que está en el noticiero de Canal 13? No, No. de Telefe. No, Que al de hacía Telefe deporte. le pasó lo de pajeros. Pavlovsky, sí, Pavlovsky, correcto. Ah, No, a ese Pavlovsky. entró- Y a Barili le tocó el de, en vez de pasajeros, dijo pajeros. Bueno, pero eso no fue un mensaje. No, Él no fue un dijo- mensaje, fue una él se noticia. equivocó y dijo, soy un pajero. No, No, dijo, no sé vamos, qué. vamos a un pasaje, pasajero, y dijo pajero. una cosa Y así. Cristina Pérez no sabía si reírse o seguir de largo. Pasan esas cosas, bueno, es normal. Bueno, a ver, yo sufro de dislexia y a veces me es complicado un montón de cosas. ¿En serio? Tengo que pensar mucho lo que digo. ¿En serio? Sí, y además tengo TDAH. ¿En serio? Sí. ¿Qué TDAH? Déficit de atención con... Trastorno de atención. Exactamente. Yo pensé que era un sistema, viste, como HD. No. La Palene, NTCC, claro, te quedaste en el VHS. Claro, allá. Depende Estamos de qué zona fenómenos. era, claro. Él con dislexia y TDAH. ¿Vos tenés algún problemita? No. Sí, está teflonada. Ella es una desvergonzada. Está teflonada, pobre. Sí, está desvergonzada. Yo Y te- acá, la que estaba en este momento mudita, tiene un problemita Sí, serio. también. Me siento una vieja chota, te lo aviso. Y si toma gaseosa, ni te cuento. No, ese es otro problema. Ahí el lobo te está contando que en el norte se le dice leche de minioca. Ajá. Sigue, Mirá cómo le moto gusta. alpina derrapante. Pero no, lee bien el que te mandó anteriormente. ¿Qué Ay, ¿cuál dice? es el de arriba? ¿Leche de qué? Claro, de minioca. De mi caño. ¿Qué? claro. Después hay otra Meli que también se suma a los chistes. Hay una empresa de mudanza que se llama Verga Hermanos. ¿Cómo Ah, Pero no eso es es un verdad. chiste. No Esa es es un chiste, verdad. eso es verdad. Sí. Hay una empresa que se llama Verga Hermanos. ¿Cómo lo habrán jodido en el colegio, no? Pobre pibe, ya me lo hicieron, Para boludo. luego sigue, mi moto alpina derrapante. Ahora díganlo como con todas las vocales. Claro. ¿Cómo Ay, sería? Mamata, alpana, darrapanta. Mamata Me alpana. mete el... ¿Mm? ¿Cómo? Entonces, Está me inventando. Esperá, mete yo te lo digo. el Claro, pene sí. de Repente, repente. claro. Ahí está, con la E. Mimiti, il Ahora- pini y ripinti. Ay, qué pedo que. No, al pedo es que con está Santiago, él. LOL. Es Lobo, con E, manda- chicos, ya está. Mandá algo para Claro. gente normal, ¿no? Nosotros estamos media hora para descubrir. No es tan grave. Ahí está Pavlovsky, ahí está tampoco. Pavlovsky. A Micho, Tito, Gordo y Cabezón, que están comiendo un asado muy pero muy grande. Entraron todos. Un abrazo, ¿no? Están comiendo un asado y yo les mando un abrazo. ¿Qué pasó que te desesperaste, Mariano? El Tano, chofer de la 151, un abrazo. A Micho, Tito, Gordo y Cabezón, que están comiendo Hija del otro, un te asado estaba muy pero muy desesperando. grande. Un abrazo, Vos ¿no? claro, vos Un asado tendrías y que haber un hecho abrazo. así cuando Pero es que estábamos no te hablando das del cuenta en micrófono. el momento no te das cuenta. Pero lo No. estás leyendo. Tentramitrozón. El El tentramitrozón, suponete. Vos si lo podés leer todo rápido, decís tentramitrozón y te parece un remedio. Claro. No, o sea, o no. Y mi lechazo Sí. está bien también. Mi lechazo también. Mile guión bajo lechazo. Tratemos de Lechazo. llamarlo como está escrito. Claro, porque te lo. Sí, está Porque bien. si no, después no lo puedo distinguir quién es el que habla. Claro. Porque ahora estoy leyendo todos a ver si. Claro, ¿verdad? por si Nosotros acaso. leemos todos igual. Y los saludos de Mendoza, que no es que no los vimos, sino que No. estaban. Y te aclara el lobo que mi moto alpina derrapante era para vos, Katy. Sí, para que juegue yo. Claro. Porque es tan bueno mi amigo Santiago Triguelo. Por algo es el bueno de la City. El bueno de la City, Por el bueno no tiene exactamente. nada. Perdón, te Bueno. cagué el juego. Cari, vos que estás tan callada, tan calladita, contame una cosa. ¿Por qué? Porque esto me hizo, yo voy a tener que decir la verdad. Me hiciste una confesión. Yo la dije bajito recién y no, sí.
que se siente una vieja chota. Mira vos. ¿Por qué? Dice, ¿y por qué te sentís una vieja chota? Sí, me siento una vieja chota porque el otro día le fui a comprar ropa a mi hijo, a Mateo, ¿viste? Sí. Y yo siempre que le voy a comprar ropa a mis hijos, me compro todo para mí. Y esta vez no me compré nada, ¿viste? Sí. Y me compré, ¿sabes qué me compré? ¿Qué? 2 medivachas de lana. ¿Medivacha de lana? Dos Bueno, medivachas para de el lana. frío. Está bien. Una tensión. Es de vieja chota eso. Bien de vieja chota. Y estaba re feliz con mis 2 medivachas, como nunca. Estaba más feliz que marido gorreado. ¿Viste? Porque no hay hombre más feliz que el marido gorreado. No hay O hombre. sea, que meter los cuernos. La hijo, necesidad constante de pisar la banquina. Sí, acá estamos en ese proceso. Ese es el streaming. Oye, juernes de cornudos. Juernes. Juernes. Juernes de cornudo. Cuernes de cornudos, Ok, exactamente. perfecto. El otro día Bueno, yo le estoy digo- soltero, así que no tengo... El otro día le digo a mi marido, qué viejo choto que estamos, ¿viste? Y se levanta del sillón y hace más ruido que un Peugeot 404 gasolero. ¿Cómo se movían eso? Lo que se movían ruido eso. que hacen esos autos. Y yo digo, ¿lo abrazo o le pongo BW40? Hijo de puta. Duro está, menos lo que tiene que estar duro, está todo duro. Bueno, va al gimnasio. Lo mandó al frente. No nos está viendo, Javier, ¿no? aguanta que yo te saludo, pero aguanta. Está ahí, Javier. ya está ahí. Mira, pero ya está Pero está acostumbrado. incomunicado porque el celu lo tiene ella. Perfecto. Bueno, le mandaría Aguantá que saludos, ya lo pero no sé mando. si lo van a llegar. Sí, tenemos saludos, pero termina. ¿Sabes que el otro día nos fuimos a la costa a pasear por la playa y cuando volvimos no encontrábamos el auto? No nos acordábamos dónde lo dejamos estacionado. Eso ya es viejo. Yo más de una vez me hice la bici, la dejé afuera. Caminamos, 1 hora caminamos la playa, 3 horas buscando el auto. ¿Y dónde estaba? Y no sé, después lo encontramos. pero bien, No nos bien, acordábamos, en En serio algún no nos lado acordábamos. apareció. No nos acordábamos. Ahora yo cuando salgo saco fotos, donde lo dejo, ¿viste? Está bien. Ah, mira qué buen sistema. Los cartelitos de la esquina, saca fotos. O la casa. Imagínate qué vieja que estoy que mi marido ya no me dice qué linda que está. Me dice, ¿tomaste la pastilla? Y yo ya lo tomo como piropo, ¿viste? ¿No? Porque te cuida. Eso digo. Porque te cuida. Cuando nos abrazamos no sabes si es por amor o es porque a alguno se le acalambró algo. Es verdad, van pasando cosas con los años, es cierto. Bien. Antes íbamos a todos los telos, ¿viste? Y pedíamos que tenga espejo en el techo, ¿viste? Pura pasión, puro fuego era. Y ahora buscamos un hotel que tenga buen colchón, que tenga, si es posible, ascensor. Sí. Y pileta climatizada. Porque el único fuego que vamos a sentir es cuando estamos dentro de la pileta con el agua calentita en la cintura. Bueno. Muy bien. Y sabes que antes nos desvelaba la pasión. Ay, ese tiro un pedo. Menos mal que no llegué a tomar el agua. Yo dije, no puede ser tan atrevido. ¿Qué pasó? El único que podría haber sido era Pepe, que tenía el micrófono muy cerca, mirá. ¿Sabes qué? Claro, no. Antes nos desvelaba la pasión. Sí. Y ahora nos develan los pedos. O un calambre a las 3 de la mañana, ¿viste? Claro. Muy bien. No, no, Pinura, El muy calambre, es duro el calambre. Banana, comer siempre banana. bien. Me encanta. Por si acaso, Es por el muy potasio. bueno, Cari. ¿Tienes más, Cari? No. No, ya está, ya Ah, con suficiente de vieja chota. Basado en hechos reales. Basado en Acá se hechos está reales. muriendo. ¿Tenés más de Escuchá, todo? tengo, Basado en hechos reales, acaba de aclarar. tengo un mensaje para mi amigo Leo que, bueno, como yo no doy la cara, ¿vos te acordás dónde íbamos a comer? Que era el lugar mejor del mundo para comer, Adri. ¿En la cañita? La cañita, claro que sí. Qué parrilla que bien se comía, Dios mío. Que ahí bien se en- come, está abierta todavía. Sí, Está bueno, justamente, pero me está bueno, mirando en la que hace un esquina. montón que no vamos, Claro. tenemos que ir a visitarlo. Ay, sí. Ahí qué en Nicaragua rico. el 5200. Ahí Qué en la rico. esquina. ¿Vos fuiste, Hernán? Sí, he ido varias Cari, vos también veces. fuiste. riquísimo. Festejamos el cumpleaños de Adri ahí. Claro. Es verdad, festejamos su cumpleaños, tenemos que llevar a Me Katy. tienen que llevar. Quiero Exactamente. conocer ese lugar. Te vamos a arrimar. Obviamente, donde tenés que ir que no te podés olvidar es decir, yo les hago esta recomendación desde hace mucho tiempo porque obviamente es donde vale la pena si tenés que comprar, vender o invertir. ¿A dónde tenés que ir? A Banco de Joyas, mira.
Este es el mejor momento para vender oro. Anda a un lugar donde tengas confianza y donde te paguen lo que tus joyas valen. Yo te recomiendo Banco de Joyas. Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. Pero me encanta porque además tenemos mensajes. ¿Sabes quién está? Javier Peloni. Pero no me dejás. ¿Cómo? Porque me Estoy metieron hablando de con la chivo. gente. Nuestro querido amigo. Sí, nuestro querido amigo Javier Peloni. Sí, que anda medio pachucho. Cambió ¿Qué el le pasa? teléfono. Porque anda medio. ¿En serio? ¿Se Sí, enfermó pero mucho? sí, pero ya se va a poner mejor. Esto cambio de clima, ¿viste? Sí, sí, no, Este claro. programa se levanta. sí. Escuchá, Javier nos mandó un video que recién lo pasé a producción, a ver si lo podemos pasar, que es un muy lindo recuerdo, a ver si vos, Adriana, sabés qué es lo que mandó nuestro amigo Javier Peloni. ¡Ah! Cuando fui al concurso de Mi Mundo. 19 años tenía. Mirá la Salgueiro, la Mirá, Mili Salgueiro. mirá con el La traje Mili típico. Claro. Este es con el traje de noche. La salida, Dios mío, lo hicimos en el Royal Albert Hall, que es el teatro más importante que tiene Londres. Dios mío, 19 añitos tenía. Año 1976, dice. Claro, ¡Qué sexy! exactamente. Ni a un gaucho calentás con esa ropa. Y bueno, pero no era calentar. No, ves que antes no se veía, no sé, la cosa no pasaba por calentar. Pasaba por. ¿Es eso vos? Sí, soy yo. Sí. Miss Argentina. Ahí está, mira qué flaquita. Te digo que estás más hermosa ahora, Adri. Anda a competir ahora. La Adri de ahora está más potra. Más bomba. Y Más ahí bomba. era una nena. Ahí Ahí tiene era cara una de nena. niña. Sí. Toda flaquita con el y encima descalza, porque me dijeron que al jurado le gustaba que Miss estuviera Argentina. descalza, sin tacos. Is 19-year-old Una cosa model horrible. Adriana Salguero. Qué raro Dios los mío, jurados. ¿cómo podés tener eso, Javi? Adriana Si bien Salgueiro. tiene Dai Bosco, lo tiene también, que me lo manda cada tanto y pues lo 36. publica. Dios mío, qué No- lindos recuerdos. Qué Gracias, belleza. Javi, muchísimas gracias. No A tenías, ponerse bien, ¿eh? no tenías teta. ¿Eh? No tenías Era teta. toda muy flaquita. Me engañaste entonces. Era toda muy flaquita, muy flaquita. Bueno, uno va cambiando con los años. Sí, pero vos cambiaste para mejor. Bueno, Claro. gracias. No todos cambian para mejor. Mirá esa cara. Se luce muchísimo más ahora, divina. Lo que pasa también que se usaban las cejas muy finitas, por ejemplo. Tenía la cara más regordeta. Que ahora porque es más era cachetona. Claro, Comías porque era más nena, Claro. era más... Pomposa. Era distinta. Pero bueno, nada, qué lindo recuerdo, me encanta ese recuerdo. Me dice, qué lindo te quedó el vestido que cortaste, ¿viste? Que la creatividad hay que poner en práctica. Hay una cosa que quiero que prestemos atención por las nuevas estafas que hay en Uber. Ajá. Cuando tenemos el video, un videíto. Supongo que sí. A verlo. Si están atentos en el control. Si están atentos en el control, obviamente queremos pasar el videíto de las nuevas estafas que hay en Uber. Pay attention. Que nosotros se la vamos a poner acá. Queda feo. Yo que se la voy a diga. poner al que quiera. Hombre, mujer, nena. Para que... Animal. ¿Eh? Un conductor de Uber me acaba de Ahí robar está, 400.000 atención. pesos. Le voy a contar lo que me pasó para que todos tengan cuidado y a nadie más le pase. Y también porque la marca no solamente no se hace cargo y no solamente no me responde, sino que el conductor que me robó sigue trabajando. Y también es importante esto porque me di cuenta que la gente que hace mensajería con Uber descubrió la forma de robarte sin tener ningún tipo de consecuencia. Yo le quería hacer un regalo a mi novia, entonces le compré un par de botas en una casa de diseñador de Palermo. Yo lo que hago es mandarlo donde vive mi mamá porque tiene seguridad 24 horas. Entonces me aseguro que siempre haya alguien para recibir. Y yo todo el tiempo tengo comunicación con los de seguridad del edificio. Me avisan cuando llega el paquete, le aviso cuándo lo retiran, quién los retira y ellos me van avisando que la persona lo retiró. Cuestión, el paquete llega en perfectas condiciones y yo lo que hago es mandar una moto mensajería desde la aplicación de Uber para que retire ahí las botas y me la traiga donde estaba yo. Al toque me agarra un conductor, va a la seguridad del departamento, retira las botas y a mí ahí en seguridad me avisa, ok, retira nombre y apellido de la persona que retiró. Sino que yo tengo grabadas las imágenes de cómo la persona lo retira, que son estas de acá. Ahí lo vemos retirando las cosas, ¿ves? A mí el de seguridad me avisa que lo retiran, entonces yo voy viendo como con el mapita más o menos el tiempo que le faltaba para llegar a mi casa. Y yo lo que noto en ese momento es que el conductor nunca puso que retiró el producto. La aplicación nunca había aparecido que él efectivamente lo había retirado. Le escribo al flaco y le pongo, che, ¿qué onda? ¿Por dónde estás? Porque él todo el tiempo me aparecía como que se alejaba del mapa. No puso que se retiró, se habrá olvidado, pero estará viniendo para mi domicilio. Me lo encontraré abajo.
Y cuando veo que se estaba alejando del mapa, le pregunto, tipo, ¿dónde estás? Y automáticamente me cancela el viaje y me redirige con otro conductor para que vaya, supuestamente, a buscar el paquete. Lo llamo al conductor nuevo que me había designado la aplicación y le digo, che, escúchame, me acaba de pasar lo siguiente. ¿Qué hago? A lo que el conductor básicamente me dice, mira, lamento decírtelo, pero te acaban de robar. Y nadie se va a hacer cargo por esto. La aplicación no da solución, nada, fíjate, te robaron. Entonces yo digo, bueno, yo tengo todas las pruebas. Tengo el chat con el de seguridad que da fe de que entregó el producto. Mismo lo tengo a él como testigo. Tengo las imágenes de vigilancia que se ven a una persona yendo a retirar el producto. Ellos por sistema, tranquilamente, pueden corroborar que el nombre y apellido que yo di de quien lo retiró va a coincidir con la persona que aceptó en primera instancia el viaje. Hago la queja, las respuestas que ellos dan, que acá es donde digo, tengan cuidado, es que ellos no se hacen responsables si el objeto que se va a buscar y se va a entregar se pierde o se rompe. O sea, que ellos, ofreciéndote un servicio, no se hacen responsables si la persona que trabaja para ellos, justamente para hacer de mensajería, te rompe, te pierde o te roba el producto. Y le voy a pedir, por favor, que me ayuden a robando a Uber Argentina para ver si alguien se puede hacer responsable, porque la verdad me costó un huevo conseguir esa plata para hacer un regalo y me parece un despropósito, no solamente que no se hagan cargo, sino que ni te respondan. Les cuento lo que me pasó para que la próxima tengan cuidado y no manden absolutamente nada por Uber. Recaliente estoy. Muchas gracias por la ayuda. Saludos, capos. Tenés razón, pobrecito. La verdad es un horror que te Igual pase. también fue una falla de él. ¿Por qué? Porque ¿Por qué de él? vos cuando le entregás, yo te tengo que mandar algo a tu casa, Adri, y pongo cualquier aplicación que sea de envío. Vos tenés que asegurarte que la persona que arranca en la moto o en el auto, porque también a veces se la llevan en autos, pongan inicio de viaje. Si yo te doy a vos un paquete y vos te vas y nunca pusiste el inicio de viaje, significa que nunca lo sí, buscaste. entiendo que eso es una cuestión para asegurarte, está bien lo que decís. Claro, entonces ahí sí. Ahí podés te asegurás, fijarte. pero, No, pero vos estás Por el confiando. seguimiento del viaje. Pero bueno, él está puso está todas las Está pruebas. confiando en la aplicación. Ahora, el dato que vos das es bueno para que la gente sepa Claro, que siempre no lo tienen que estafen. iniciar el viaje. Es lo mismo que Claro, yo te enfrente pido de uno, para que ahora lo un vea. Uber. Ya que tiramos el chivo del Uber, vamos a ir con el Uber. Si yo ahora para ir a mi casa pido un Uber, me subo arriba del auto y el auto arrancó y me secuestra, no hay prueba de dónde estamos yendo. En cambio, si yo me subo, cierro la puerta, pero él pone iniciar viaje, va a quedar en este teléfono y en el suyo el seguimiento Escuchá, del viaje. pero veo que vos tenés mucho Si no, no. conocimiento. Yo no sabía eso. Vos le tenés que pedir, si ves que no lo pone, vos le decís, poné iniciar viaje. Claro, tiene que iniciar sí o sí el Pero vos viaje se lo- para que Uber ¿A vos también te pasó? ¿Se sepa. lo dijiste alguna vez? No, siempre han iniciado viaje, pero Ah, sí yo no me- escuché ves que dentro yo- de, claro, de las recomendaciones, es que si el señor no inicia viaje, por ende pudo haber pasado por acá, no te vio y se fue sin vos, y en realidad vos estás arriba. Claro, porque estaba fónico. ¿Entendés? Estaba fónico. Sí o sí tenés que iniciar viaje para que la aplicación, en caso de que suceda algo, sepa que vos estás arriba y vos, o sea, mutuamente los teléfonos inician un viaje. No sabía eso, yo nunca, yo las veces que me he subido Yo tampoco. a un auto de aplicación, me subí y ya para mí estaba... Claro. ¿Ves? Para que Porque Hernán, te no tira, sé si- llegó. Claro. Claro, Hernán, Si te para que tira vos llegó veas y que no además- hablamos boludeces acá solamente, damos consejos y ayudamos a la gente. Pero está bien, está bien. Sobre Y todo a muy Uber. bien y tiene razón igualmente. Sobre todo a Uber ayudamos. Por sobre todo, No, claro. pero hay Yo una ya me lo cosa. estaba por desinstalar Uber, pero ahora me diste cuenta que tengo que hacer esa Claro, cosa. todas las Tengo que aplicaciones son verificar, igual, claro. lo mismo. No, pero hay una cosa que no le vamos a hacer mella del árbol caído. Está muy mal lo que le pasó a este muchacho. Uber debería hacerse cargo, me parece a Sí. mí, aunque no haya hecho lo que vos dijiste. Pero es la segunda, a ver, que Uber se ponga las pilas porque es la segunda tipo de estafa que no Hacen. tengo el video hoy para mostrarlo. Pero bueno, Pero pero, que Uber por lo menos le dé los datos del tipo. Del tipo. No, bueno, pero el que El celular, por lo menos, no la patente, pero que te diga el celular de la persona, el nombre No, de quién y está. si Uber debe tener una todo. investigación, tiene que claro, tener por todo. eso. Tiene que tener todo, pero Uno esto cuando que estoy diciendo acepta yo... términos y condiciones, aceptan un Claro, montón de pero- cosas. Pero aparte Uber lo que debería hacer es que recomendar a los usuarios que cada vez que uno toma un Uber, hacer lo que dijo Katy, que ponga Decirle, iniciar. poné iniciar el viaje. Claro. Pero en el que voy a tratar de buscar y se los voy a traer, habían puesto en el videíto la captura de pantalla del chofer que la había ido a buscar a la persona, todo lo que te ponen cuando supuestamente pedís un auto de aplicación. Y
y le contó que en un momento, y que la chica esta contaba que por favor vean este video, qué lástima que no lo traje hoy, pero salió el tema ahora, no sabía, que no lo tomen porque este señor en un momento determinado del viaje se puso un barbijo y tiró un aerosol en el ambiente, Sí. se le empezaron a dormir las piernas a la chica y la chica lo que hizo fue tirarse del auto. Pero, a ver, Claro. ¿qué está pasando? ¿Es una locura? Tremendo. Tremendo, Qué locura. porque en realidad cuando uno toma autos de aplicación tiene que tener muchas más precauciones de las que uno quede. No, obviamente no estamos metiendo a todos en la misma bolsa. No, porque hasta los taxis No, puede obvio. pasar. Puede De todos pasar, lados. pero bueno. Los taxis se alquilan por Katy día, hubiese nunca estado sabés. chocha. ¿Eh? Katy hubiese estado No, en chocha. serio. Ay, Pepe. Es una cosa muy seria lo que estamos diciendo. Así que a prestar atención bien cuando uno se sube a un auto de aplicación, que esté todo en regla. Listo. Hay que tener cuidado. Exactamente. Exactamente. Vos no sos de tomar auto de aplicación. No, y si yo te digo lo que hice el otro día que tenía que viajar lejos sola. ¿Qué hiciste? Fue a No, dedo. voy presa. No voy a decir. Te tomaste un tren. A veces tengo miedo ¿Cómo de pagaste, preguntar. Cari? ¿Eh? ¿Cómo te pagaste? pagaste un tren? Me gusta que cuando Karina se apoya así y empieza a hacer así con la mano, no sé con qué va a salir. Como No, que pero está ¿por qué? pensando, ¿lo digo o ¿Te no lo tomaste digo? un tren? ¿En serio estoy acá en esta tenía que ir de mesa? casa hasta Villa Urquiza y Martín ese día trabajaba, ¿viste? Y bueno, digo, me tomo un Uber, lejísimo, yo ni sabía dónde era Villa Urquiza. Me iba a ir a un... Viste que yo estoy estudiando stand-up a distancia y tenía que conocer mi profesor. Sí. Entonces agarré y me tomé un Uber y era una fiesta que se hacía. Ah, te ibas de parra. Claro. No, Entonces está me fui y yo digo, yo iba pensando, si cambia la ruta, si se sube alguien, mire todas esas cosas que vos pensás, la mujer piensa cuando vas a viajar sola, ¿viste? Sí, sí, obvio. Igual me hizo acordar a mi marido todo el camino el chofer, porque no me habló. Todo el camino, 1 hora sin hablar. Mudo. Parecía que estaba con mi marido. No, pero... ¿Y sabés qué llevé? Pues estaba pensando, yo estaba Perdóname, pensando. ¿llegaste? Sí, ¿Te llegué. gustó? Llegué. ¿Y qué pasó? Llevé un desodorante y un encendedor. Porque yo digo, bueno, si se sube uno y me dice, correte, cierra la puerta, desvía la ruta, y digo, bueno, acá sonamos los tres, sonamos todos, ¿viste? A mí no me van a secuestrar. Me llevé un palo de amasar. No, ¿a dónde yo un palo a amasar? Un palo, hay un bolso, palo de no amasar llevo una chiquitito cartera, en llevo mi un casa, bolso. ¿viste? Me lo llevé dentro del bolso. Ajá. Y me llevé un cucharón de madera por si no alcanzaba, ¿viste? Está bien. Pero ¿a poco iba a Y por, cocinar? por si pintaba hacer una Pero ¿a qué cosita. ibas a la Ah, fiesta? Pues es defensa Algo. personal, por las No, pero ¿a qué dudas. ibas a la fiesta? ¿A cocinar? No, el camino era la cosa. Era claro, si le pasaba algo en el Claro. camino, cazaba el Con esos cucharón y utensilios hay a el veces que chili. mejor tampoco preguntar, ¿no? Pero a lo mejor, qué sé yo, llegás tipo a la de fiesta y era. tenés seguridad en la entrada y que te dicen a ver la cartera y empiezan a sacar el palo a amasar. Acá me dice Bueno, algo pero ningún arma. que recién tiraron la cadena nacional. Información que a nadie le importa. no, porque Pero eso aparte- significa que él no nos va a mirar más. Aparte, dicen que Milei volvió con Fátima. Con Fátima. Por- O sea- ¿Para eso es la cadena nacional? No. Sí, creo que- No, la creo que cadena sí. nacional es por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Claro, muy bien. Por Muy eso bien. al lobo es al único que le importa eso. Por eso deja de vernos para mirar y que está muy bien porque Vaya en paz, que corresponde. Dios lo acompañe. Milei en algún momento se fue al pasto. No, a los yuyos. A Bien. lo suyo. No debe estar muy contenta, Fue Yuyito. muy sutil, la única que entendió fue Katy. Sí, pero por eso dije no debe estar muy contenta Yuyito. ¿Por qué? ¿Estaba enamorada, Yuyito? Yuyito estaba enamorada, sí. Pero sí dice que no le importa. Que no le importa qué. Milei. Bueno, ahora Vos no ya te está, ya vos- pasó. Pero vos no te desamorás de un día para Sí, otro. desenamorás perfectamente. del Depende tipo de lo que te hicieron. Y de Pero no habían depende del vuelto. tipo que- ¿No habían vuelto? ¿Con No, Yuyito? había Sí, en un un vuelto, momento. me dijeron. Que habían vuelto. Habían vuelto. Perdón. Desde parte de mi dislexia, perdón. En un Sí, rato así ya es. saben que tienen que, si quieren, que Cari tire las cartas. Trajiste las cartas, ¿no? Trajiste Sí, todo. nos tiene que tirar la carta a Bastante. todos. Sí, las cartas a todos, una cartita semanal para todos, viene, y para la gente del público, Para los nuevos le obviamente. tira otra cosa, queda tranquilo. ¡Qué Ok. bestia! Ok. ¡Qué bestia! Bueno, chicos, ya sé que no se habla más de fútbol porque ya No, ya porque está. ya está, basta, qué sé yo. Pero No, hay- pero yo estoy cada vez me sube más el fuego con todas las cosas que estoy leyendo.
¿De qué? ¿De las teorías conspirativas? Sí, Yo cada vez es que que cada estoy vez hay creyendo más. Y cada vez Sí. salen más cosas y cada Sí, vez me pero creo cada más vez y creo que va a saltar un quilombo se que no escuchan vamos, más. que nunca más vamos a jugar un mundial, pero algo va a saltar. Ahora lo de la UEFA es verdad. Sí, que le rechazó la Claro, FIFA. ahora no compite No. hasta que no levante. No. A ver. No, la UEFA le dijo a la FIFA propuso privatizar una parte del mundial y la UEFA le dijo que si es así, se baja. No, pero Y con digo, CACAF también. Y Y, los cocaína pero- también. Pero los videos que está salieron, bien. los videos que salieron Sí. donde se escucha a Messi diciendo 2 lesiones, donde dice también en una parte alguien, otro de los jugadores, no me acuerdo Te quién voy a es, tirar un que dato. dijo, perdemos. Acá te Triste. acá te Se estoy escucha, tirando, ¿eh? te estoy tirando un dato estadística que los chicos que son futboleros en el control lo saben. Sí. La posibilidad de que se te lesionen 2 centrales es del 0,01%. ¿Y es verdad que los dos han jugado en Inglaterra? Ahí te contestaron, sí. Sí. Los dos que Sí. se lesionaron jugaban en Inglaterra. Y después hubo otra cosa más que yo dije, no, entonces... y además había todo como un informe de la cantidad de veces que Argentina había llegado en cada partido al área, digamos, para hacer Sí. goles. En la mayoría 12 eran veces, 15, 11 veces, 12, 15 14 veces. no. Contra España, Contra España, ninguna. en todo el partido, solamente una, después en el tiempo de suplementario, o 2. Escuchame una cosa. Sí. ¿Y un español qué hizo? Una canción. Un español hizo una canción que tenemos que escucharla, por supuesto. Si la tenemos lista, Ay, ¿tendrá ponela. letra? Sí. Vamos. Milei salió de la florería y se Un metió en español ha el hecho sillón. una canción para toda Argentina con el Mundial y quiero que vosotros argentinos me digáis qué opináis en comentarios. El estadio estaba ardiendo, todo el mundo quiso entrar. España vestida de rojo, Argentina de blanco y mar. Pero antes del primer silbato, algo se podía notar. Había lágrimas en sus ojos, como quien no quiere empezar. Salieron mirando hacia el suelo, sin la furia del campeón. 11 cuerpos en la cancha, pero muy lejos el corazón. La letra. Algo raro en el vestuario, algo que nadie explicó. Un español lo escribió. Porque Argentina nunca se entrega, pero aquella tarde se apagó. España levantó la copa, pero la copa no brilló. Porque ganar sin que te luchen deja mal gusto y dolor. Yo quería vencer al gigante, verlo pelear hasta el final, no encontrarme una victoria. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Ay, por favor, te juro me puso la piel de gallina. Sí. Me pero puso que- la piel de gallina porque realmente Quiero escucharlo entero ahora. hay españoles Qué que bueno. realmente Sí. se dieron cuenta que ese partido No, es que fue muy raro. fue muy rarísimo. raro. Fue rarísimo. Más allá de que uno puede decir que Jugaron España jugó mejor porque no Sí, le dejó sí, tener sí, la sí. pelota Sí, a la sí, Argentina sí, sí. y la pelota, Sí, si sí. la tiene la Argentina, se maneja un poquito mejor. Igualmente después del primer gol también que hay como que necesitan ver sangre los chicos, ¿viste? Sí. Para empezar a jugar. Sí. Pero bueno, dicen un montón de cosas, pero las teorías son todas No, las teorías posibles. son tremendas cada vez más y realmente la cara de los chicos a mí me produce una... Sí, hay un video tristeza. también de una pelota que tiene, que la manejan como que manejaron la Con pelota. control remoto. Sí. ¿En serio? Que tiene Sí. un... No, eso no lo había Que escuchado. tiene, Hay en un realidad video la que se pelota está tiene un corriendo. chip. Eso me parece más extraño, pero ¿Puede ser? ya a esta altura. Sí, tiene un chip, pero para saber si terminó de salir, si no rozó en un penal o en una mano o en un rosay. Para algo dígame así. si no es más triste
para ellos, para los 11 que están en la cancha, no poder salir a decirle al pueblo argentino, Por eso perdón, tenían- pero no nos dejaron ganar? Pero ¿Qué tenés es lo que esa todos tristeza. estamos Esa esperando? Hay que ver última? con qué los Esa bronca. amenazaron. No lo van a Claro. decir. Por No ahora, lo van a hasta que decir. no pasen muchos años no lo van a decir. Pero yo tengo mi teoría. Ruggeri el otro día dijo Yo que Maradona siento- habló después de 20 años. Claro. Yo siento de que lo hicieron evidente. O sea, que dijeron, bueno, ¿quieren que no ganemos? Lo hacemos bien evidente. Hay una jugada que llegamos hasta el área grande y volvimos todo para atrás. Hasta el Sí. último. Ahora, ¿culpa de la bandera Sí. de Malvinas? No. ¿O hay No. otra interna? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Hay algo más? ¿Cuál es lo que Hay no muchos saben? negocios atrás del Tenía fútbol, que salir televisaciones. campeón, un equipo europeo. Sí, no podía volver a salir a Argentina. ¿Por qué? Tenía que ser España Entonces por, no por es la un juego. liga, por la televisación, Es un sí, negocio, los boludos somos nosotros que nos por las marcas, las camisetas que se venden. ¿Sabés cuál fue la camiseta que más se vendió, no? Y la de Argentina, estaba lleno de argentinos. 5 millones de... No, pero aparte, la de Messi, 5 millones. ¿Puede ser 5 millones de camisetas, chicos, que se han vendido? ¿De Messi? 5 millones de camisetas, no sé. De Messi solo. No, una cosa de loco. ¿Argentina Es ya que- tenía hecha la bandera remera de las 4 estrellitas? ¿Y por qué Eso España no se sí? hace. Eso no se hace. España sí, cuando fue a recibir la copa ya tenían las 2 estrellas puestas. Ah, no, Todos. porque eso están ahí constantemente. Termina el partido y entre Y que ya cambian arman. camiseta. Claro, y entre que O cambian. sea que Argentina tendría que haber tenido también Y hecha. armando. Yo siendo caballero. No, eso es en el momento de que se termina. En el momento se van a poner a bordar. Sí. ¡No! Si Adidas es uno de los sponsors principales del lugar. Pero Claro, ¿y sabés la cantidad de que van a vender cuando sale de ahí? cuando salen sí, pero a mí me llamó la atención que terminó el partido y los jugadores españoles aparecieron con la camiseta y las 2 estrellas. Fue automático. No, cuando nosotros salimos campeones teníamos ¿También? la tercera, sí. Entonces ya está lista. ¿Quién gana? Sí, no, tiene No una de sé. las dos. Claro, Las tiene dos opciones. O sea, Claro. se metieron en el tuje 11 camisetas con 4 estrellas. 26. 26. Ponele que 200 porque algunas iban a regalar y todo lo Sí, demás. exactamente. Para mí no estaban hechas, si ya sabían. Acá te Igual lo saluda hacen. una galletita, hermano. Ay, sí, es verdad. Hola, Hernán. Tita. Hernán dice, hola Hernán, un gusto de verte, soy Tita, saludos. Hola, Qué Tita. lindo. Bueno, Saludos, recuerden Nachito. que Te con... dice que te comemos. No dije, no sé si lo dije. Saludos lo a pensé. Rodesia. A tu prima. Sí, no sé si lo dije o lo pensé. Ah, puta. Claro, pobre. Recuerden Ah, sí. que en un rato o cuando quieran estamos listos para las cartas. Ya pueden empezar a mandar si quieren. ¿Qué tienen que mandar, Cari? Tienen que mandar el nombre si quieren y la fecha de nacimiento. Con el nombre, la fecha Y de si quieren la pregunta mejor, ¿no? Estamos. Pero por supuesto que antes hay algo que es maravilloso. Nosotros a quien le rendimos pleitesía todo el tiempo. ¿Quién es la número 1? La diva número 1, Mirta. Ah, pensé que Mirta. Wanda. No, No. ¿Eh? no, ¿No es la nueva Wanda? no, Su no. edad, Wanda. su edad tiene 99 años y sabes cómo le dicen los chinos, ¿no? No. Cachichén. Te lo iba a cagar el chiste. Pero. ¿Lo ibas a decir vos también? No, se lo quería cagar, pero dije no. No, lo vine buscando tanto. Hay confianza también para cagarte el chiste, pero no daba. Estamos al aire. Lo iba buscando tanto que te di lástima. Como estamos en un día como estamos en un día popurrí, que tenemos un poco de todo. Ajá. Y bueno, ahora salió el tema de Mirta, por supuesto. Mirta tiene unas genialidades que no se pueden creer. Envidiable. Miren esto, por favor, miren a Mirta porque no tiene desperdicio, no se lo pueden perder. Es una genia, como que desde donde quieras verla, es una genia. Cuando tengamos 5 momentos incómodos de Mirta Legrand. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. 5, cuando Sofovich le dijo que era un dinosaurio. Vos sos una joven dinosaurio. Muchas gracias. Ay, ¿qué te llamaste? Ay, me diga dinosaurio, pero ni loco. Me parece una novia, el blanco le queda regio a María Elena de Saavedra. Me quedé con el dinosaurio, no saben, me pareció espantoso. Es feo. No es feo para nada. Vos lo llamaste vos dinosaurio, a mí no me llamas dinosaurio. Ah, bueno, pero me metiste a mí en el lío también. ¿Se ofendió? 4, la carita. ¿Quién le hizo la carita? ¿Quién lo operó? ¿Quién lo operó?
¿Cómo que me La carita, ¿quién hizo la carita? ¿La carita? Sí. Tengo la nariz hecha. La ¿Ah? nariz, la punta de la nariz y las había dicho que doblas. se había hecho toda una cirugía. No, para nada. 3. A vos se te murió un hijo, ¿no? ¿A vos se te murió una hija? ¿En qué año, Magda? En el 81. 81. Sí, me acuerdo. Sí. ¿A vos también? Sí, también. ¿En qué año fue? Y Dani fue en el 90. Y, ay, no quiero acordar. No quiero porque me pongo a llorar. A ver. 2. Cuando le puse al Alfano a hacer brujería en vivo. La mamá de Jorge Ibáñez dijo que vos practicabas la magia negra, que le habías mandado un vestido manchado, no voy a decir porque estamos en la mesa, sucio, que se lo tiraste o que lo dejaste ahí y que, bueno, que fue muy desagradable, que no fue una sola vez, que fueron 3 veces. Lo ha dicho Mabel, la madre de Jorge Ibáñez. ¿Es cierto eso? Contestame, mírame y contestame. Me estás mirando de una manera extraña. Creo que tenemos que dejar a los muertos en paz. Pero te estoy preguntando si es verdad que vos le mandaste un vestido sucio. Yo no me voy a rebajar a contestar esa pregunta porque... A mí me lo contó Jorge. Jorge Ibáñez me lo contó. Mira, vamos a cambiar de tema. Yo conduzco un programa de televisión que me gusta invitar a mis amigos y decirles cosas, porque si no es un programa light que a nadie le interesa. Agarró calor con la discusión. Bueno, Listo, basta. terminemos con el tema. Totalmente de acuerdo. Mira, Alegría. Alfano, yo creo que es verdad que estás mintiendo. Yo creo que es verdad ¿Qué te hace todo lo suponer? que, porque me ¿Qué lo te contó hace Jorge suponer? Ibáñez, me contó con lujo de detalles todo. Le había llevado, que inclusive pusieron una rueda, una goma con fuego en la calle. Ah, bueno. Sos piquetera, Alfano. Sí. Pero vos lo viste eso. ¿Cómo voy a verlo a las 3 de la mañana? Y entonces, yo no voy a estar hacia las 3 de la mañana haciendo piquetera. no te pero está ¿qué se le acusando, ocurre? Y en el top 1, ¿por qué mataste a tus papás? Esa fortuna, esa suerte. No estés nervioso, que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. No es mi estilo ni mi costumbre. Pero te quiero preguntar, por ejemplo, ¿por qué mataste a tus padres? Tranqui. Dios mío. No te voy A a mí me poner... hubiese encantado saber cómo seguía la nota después. Porque si así arrancaba tranquila, imagínate. No te voy a poner nervioso, ni te voy a hacer sentir mal, ni te voy a hacer... Vos quedate tranquilo. para Y yo, nada. ¿por qué mataste Pensá a tu que soy padre? la policía. Claro. Era Claro. Joe Klender, ¿no? Sí, yo Claro. Yo invito a mis amigos para que se sientan cómodos y... Ahora nos toca con Hernán. ¿Quién pregunta primero? ¿Eh? Ahora nos toca con Hernán. Con- ¿Quién pregunta? Pregúntale algo incómodo, así como Mirta. No, jamás no tengo nada para Mirá qué preguntarle. asesina. Preguntale, ¿vos tenés tengo alguna pregunta incómoda? No, pero capaz ustedes tenían. No, pero tiró la idea. Era como la Claro. intro. lo Te de tiró la Mirta, piedra para- y- Era simplemente para nada, ya le digo, por programa popurrí y tenemos de todo. Claro, viste que Mirta te dice, yo invito amigos, Sí. era toda la intro. Eso se llama karma instantáneo. Sí, Sí. so van. Te lo juro. No. Pero me encanta. También eso te lo juro. Sí, es una faceta interesante. Que Tiene no una conocía maldad ella. divertida. Ajá, bien. Sí. Sí. Pero no te Vamos pensaste en acá. ninguna maldad ahora en este momento. Es para como pensar? cuando Tengo dicen maldad. que tiene envidia sana. Claro. Tampoco no, tengo chiste, envidia. No. Si le doy un ejemplo. No. Una mala buena. ¿Eh? Una mala buena. Yo doy ideas. Y se le está viniendo el pelo para adelante y me vas a acordar a la de la... ¿Cómo se llama? La llamada. La llamada. Porque aparte lo Claro, dijo, pero lo dijo ya, en ella una es onda rubia. que a mí me sorprendió porque dijo, pero tal Hernán. Claro. ¿Qué dice esta mujer? ¿Qué Yo le dije, pasa? Algo que habían arreglado de antemano y no lo sabía. Una locura, y algo, pregúntenle. Que estaban a ver, Y yo, claro, algo claro. debe saber ella para preguntarle. Claro. Y Hernán empezó a transpirar, ¿viste? Digo, ¿qué sabe? Claro. Todos tenemos muerto en el placar. ¿Qué tenés para ocultar? Yo nunca hablé, pero uno nunca sabe. Claro. ¿Viste? Mirá si te lo traemos. Yo sé de mi parte, de la otra parte. Mirá si te lo trae Maurovich. Hay muchas cosas que directamente que le cuento. Lo quiero mucho, le mando un beso enorme, mi hermano. Pero no, hay cosas que no les puedo ni contar. ¿Van a hacer algo juntos? ¿Eh? ¿Van a hacer algo juntos con Leo? Sí, vamos a comer a la parrilla ¿A la de este San fin de Telmo? semana, sí, a la de San Telmo. Y después de comer, Yo me voy para casa, dormí tranquilo. El invierno me hizo ver que también ya estoy grande. No van de levante. ¿Eh? No van de levante, así no. Apenas me puedo levantar la mañana, Adri. Porque hay nueva forma de levante ahora.
Sí, no. No. Hay nueva forma de levante. Nosotros tenemos acá un videíto que por ahí te puede servir alguna idea. A ver, por favor. A ver si lo tenemos, vamos a ponerlo. Sí. Las nuevas ideas de levante. Exactamente. Porque no pasa El de por eso. levantes. Vos pensaste lo de las aplicaciones y eso. Sí. Bueno, nosotros tenemos otra idea. Ajá. O si no, tenés que pegar la putivuelta como hacemos con las Consiguiendo el número de desconocidas PT2. Hola, disculpa. PT2. ¿No sabes de quién será el perrito este que lo acabo de encontrar acá? Estaba dando vueltas. No sé si... Tiene una chapita y capaz que tiene el número. Sí, tiene una chapita. No sé... Yo no tengo crédito, no sé si lo puedo... Yo me compré ¿Tenés un crédito perro. para llamar? Sí, no tengo problema. Dígame el número, a ver. Así. Muérdese. Ay, le saca el número a la piba. Está sonando el celular. Soy yo, era un chiste, era nada más que no sabía cómo pedirte el número. Igual ya lo tengo. Ay, yo lo cago puteada. Mira, ahí Así se que yo no rió te lo voy la a pedir, chica. no sé si te jode, ¿tenés novio o algo de eso? Bueno, Está bueno. Cookie se llama. Estamos por ir a merendar ahora. No sé si querés ir a merendar o a tomar No, algo. a la chica le gustó, ojo, Picó. Pero nos vamos a ¿Por conocer qué no ahora. Está picante, Katy. Escúchame, ya tengo tu número, si no. Pero si estás al pedo ahora, podemos ir a merendar. Y si no, Qué bueno, tengo tu número feo, para está otro al día. pedo, no le puede Si decir. no te incomoda. No, te juro, no miento nunca más. Te lo prometo, por el date. Entonces, ¿va a la segunda cita? Bueno, dale. Ya tengo tu número, te estoy hablando Tan entonces. fácil y rápido esa hora. ¿Todavía no me estás siguiendo? Dale. Mirá vos. Así. Pero fue muy hábil, muy El chico fue hábil. ¿No te sirvió? Sí, interesante. Hay que utilizar el teléfono de otra forma. Tenés que tener a un perrito, una mascotita, algo. No me veo saliendo a pasear un conejo. Los gatos salen a pasear solo. Una rata. Tendría que conseguir. Yo voy a sacar Rata está lleno de ratas el país. Esta sale a pasear la Yo voy Pero a vos te sacar la animarías, nutria a No, pasear. no. ¿Te animarías a hacer eso? ¿A sacar la nutria a pasear? Sacar la nutria a pasear y de paso ves a un chico que te gusta y haces eso. Sí, la Si no tendría te que haber llevado a la rural, a la Si pancha. no te la saco yo, Katy. Pero no te dejan entrar con eso, sí. ¿Me avisás por si acaso No por qué sé. zona salís a pasear? Pero tendría que haber ido a la rural, que había gauchos muy lindos el otro día. Ajá. Tendría que haber llevado la nutria y Y sacado. si no tenés ningún amigo que te preste un perro y vas de vuelta. ¿Puedo ir a buscar a Benito? No, adopta que es mejor. No, pero después se me cagan de hambre, de sed el perro adentro en casa. No lo puedo tener, porque yo no estoy nunca. No, claro, Katy es una mujer muy ocupada, no Claro, puede. no, pero Sí, como es verdad. necesito un perro prestado. Hay que tener tiempo para tener un animal. Claro, por Si eso. Benito, yo no lo fuera tengo. si Benito fuera joven, te lo prestamos. Tampoco se lo podés prestar. La caga muriendo. Ah, es Benito, verdad. 8 años de juventud, era un hijo de puta, así que... Voy a poner en Claro. Instagram. ¿Quién me alquila el perro por un día? Para levantar quién. Pará, Para encima ir a levantar. No, pues que te lo preste. Claro, ¿Por qué en pandemia, ¿se alquilas? acuerdan lo que Y hacía por acá la no gente? te Es cuesta más, nada. pará, porque te paseo el perro. Ahí está. Escuchá, Ofrecete vos. Ah, ofrecete como vos, paseadora claro. de perro. Y por ahí dice, no me A uno en quiero. especial, ¿no? A todos, ¿no? pero ¿ustedes se acuerdan en pandemia lo que hacía la gente? ¿Qué Le hacía la pedía gente? el perro prestado para poder salir a la calle. Para poder salir a la calle, sí, es verdad. Entonces los edificios... al Es que poder- a los hombres tener un perrito les garpa. Porque viste que vos vas por la calle y ¡ay, qué lindo! Sí, Y es verdad. Se ponen contentos los pelotudos. Sí, en el caso mío no sería. Voy con Benito, Benito tiene 17 años. Yo tengo casa con patio. Hago 2 cuadras, o sea, Para que lo para hacer saque. una cuadra tardo 1 hora. Se le pasó todo el barrio por delante mío. Claro. Y nadie te dijo ¡ay, qué lindo perrito! Sí, todo el tiempo le dicen. Y bueno, mira cómo funciona. Y sí. Imagínate si fuera con alguien soltero. La última que me lo dijo tenía más años que Benito. Eso seguro. Cambiándolo, no. Pero esa es la técnica. Hablando de mientras. Esa Esa es la técnica. Yo cuando era soltera, yo tenía un perrito y lo iba a llevar. Yo vivía en Capital en aquella época. Bueno, acá, viste, que yo vivo en zona sur. Y en el Parque Avellaneda yo me iba con el perrito y siempre se me acercaba algún pibe y me decía, ay, qué lindo perrito. Y bueno, ahí empezaba la charla. Claro, es una ¿Y técnica. vos qué le contestabas, Karina? Y ahí hablábamos, Sí, hablábamos. te gustaba. Ahí me enganché unos par de novios. Ah, con el perro. ¿viste? ¿Viste? ¿Par de novios? ¿Con el mismo perro? Con el mismo perro. Entonces era el perro el que traía. Decí que no Ah, sacamos claro. placa, pa. Iba eligiendo padres. Claro, directamente. Claro, decí que no sacamos Mientras no se reconocieran como se reconocen los perros, está todo bien igual. No. ¿Cuánto duró No, el porque perro? viste,
Ah, mi No, perrito. no, Después se me murió porque me lo pisó un camión. Pues yo vivía, ahí se me terminó la suerte con... Yo vivía ¿Y no te enfrente. enamoraste del ¿Por qué camionero? siempre viene Yo- bien y se va para acá? Porque yo tenía yo vivía acá estaba la ruta, el perrito se soltó, vino un camión, lo hizo pelota. ¿Y no era lindo el camionero? Ay, no sé, porque Porque capaz el perro ahí se sufrí quedó por mi dentro perro. de No frenó. realidad. El camionero no frenó, siguió de largo. Perdóname, ¿y lo enterraste? O... Ay, no, Puso basta, alfombra. basta, no es ¿Vos gracioso. lo alzaste No es para- gracioso, no es gracioso eso, chicos. Yo no digo que sea gracioso. No, bueno, pero basta, no está Depende bien. cómo lo aplastó el camión. No, vos estás hablando. otra, no, vos estás otra. hablando si el camionero No los lo aguanto enterró. más, me levanto y me voy si siguen hablando de esto. ¿Lo pasó con la rueda de adelante o las de atrás? ¡Basta! No me causa gracia a mí. Bueno, vos sos la conductora, está bien. No, pero de verdad no me parece un chiste gracioso. Acá Nico Morita nos Ella manda contó saludos. una historia de lo que le pasó. A mí me parece gracioso. Es como el de Pergolini. ¿Ustedes vieron el video de Pergolini que todavía se sigue riendo cada vez que lo ponen? ¿Para cuál? Fueron a un evento y en el evento se largaban las palomas. Y cuando largan las palomas todas de golpe pasa un camión, se las hace mierda todas. La imagen, la imagen es tremenda porque mata 40 palomas. ¡Pa, pa, pa, pa! Se escucha. Creo Ese que sí. ¿No lo tenés a ese video, el de camionero Pergolini y igual. palomas? Las palomas que se estrellan en un camión, es genial. Yo no entiendo cómo les puede divertir eso. La Porque verdad. no lo vimos, lo estamos imaginando. No, bueno, igual, no es gracioso. No, si lo ves, es gracioso. No, lo del perrito No del es camión no. gracioso. ¿Cómo que no? Después hace palomita. ¿No es ¿cómo se llama? gracioso? No, no. Puchero de Se palomita. levanta el programa, basta. Karina contó una situación que triste. Dramática. Y la contó de una manera neutra. Bueno, pero Y fíjate. ustedes hacen toda una joda de eso. No me gusta. Pucherito de paloma. Somos así. Vuelve a mandar saludos No. Micho, Tito, Puchero. Gordo, Negro y Cabezón. No me gusta. No estoy ¿Vos estás de acuerdo? ¿Vos No. te divierte o no? No. ¿Viste? Bueno, a mí tampoco. A mí tampoco. Somos A dos nosotros tampoco. Somos dos contra. Si a ustedes sí les divierte, ¿a vos te divierte? No. Ah, Lo de los perros no, pero me acordé estos dos, después de estos dos la. que son los peores. No, pero me Esta, acordé después del esta, video de la paloma y esta, sí, ay, ahí no me sale. reí. Acá. Ay, acá Esta. tendría que venir el video del campo después de esto. Ah, el video del campo. Tenemos el video del campo. ¿Está Ok. el video del campo? Vamos a los videos del campo. De Robertito y el gaucho. Esperá. Lo Mirá, que te salió hasta mandó. un versito y todo. ¿Qué? ¿El video del campo? ¿Qué campo? El de Robertito y el gaucho. No, lo del campo. Claro. Sí. Son los últimos dos que mandé hoy. Los mandó hoy. Los Los mandó reenvié hoy. hoy en el grupo. Hoy Al los final de envié. todo está En el el del grupo. mate, que eso El va del después. mate y el del gaucho, que está Katy Robertito. Pujín. Bueno, no sé Dios cómo la tendrán mío, qué agendada. personaje que son. Pero como si los mandé viniendo para acá, me dijiste Al que micrófono, te los reenvíe, Pepe. porque... Pepe Claro, Luis, no, Pepe claro, Luis. porque si no, no te escuchas. Dígamelo. Porque no. Maxi se está volviendo loco. Sí, bueno, Mira, vamos. mira, está acá. Vamos todos a mandar mensajes. Ay, te los voy a reenviar a vos, Ale. Pero si lo mandó, tiene que estar. Acá está, acá está, acá está. Ahí está, mandalo, por favor. Ahí te lo mando, Maxi, ahí fue. Ay, yo no estoy en el grupo Así siempre. salimos de ahí, vamos a lo del campo, que lo del campo me va a hacer seguramente. Dale, hablemos con Cari y después vamos con el gaucho. Con el gaucho. Qué larga esa L. Claro, porque es gauchesca. Ah. Va, Está bien. ¿hacemos con Cari? ¿Arrancamos con Cari? Sí. ¿Vos decís? Sí. ¿Empezamos con las cartitas nosotros? Como siempre, con todas las semanas. Yo quiero empezar. Bueno, ¿qué ¿Qué número? Número. Pero tiene un tema, Cari, tiene el tema de las... De ¿cómo las se llama? gárgolas. De las gárgolas. A mí me asustan las gárgolas, después vamos a charlar de eso. Sí. Yo quiero la Hay carta... mucho en Capital, ¿viste? Sí, hay un Por montón. todos lados hay. Yo quiero... Sí, significa? Pero yo ahora no pues, puedo yo quiero la carta número 5. Bueno. Voy a dejar el 7 Cambió, descansar. cambió. 1, 2, 3, 4. Ya le saqué sidra al 7. Bueno, acá te sale alguna mujer que te va a ayudar a conseguir algo, ¿eh? Esto, bueno, pero esta mujer te puede ayudar esotéricamente también. Ah. O Vamos, Cari. quizás- Sos vos. Solo otro cuadro. Claro. Quizás tengas que hacer algo esotérico para ayudar a que esto se dé. Vamos. Bien. ¿Qué tengo? Vamos a prender incienso. Bien. Vamos, Hernán. ¿Querés tocar la carta? No, sacala. Fecha, Ah, la fecha. tenés que sacar. Ah, no, la tenés que sacar, ¿no? ¿Qué hago? Díganme qué digo. No, tenés que sacar. Y preguntarle lo que vos ¿Vos sacás una carta? Y preguntarle Amor, lo que trabajo. quieras. Saca una ¿qué carta. fecha? 28 de diciembre de 1979.
Bien, saca una carta y si querés preguntarle a alguien. ¡Esa no! ¡Cállate! ¿La muestro a cámara? La mira, sí. A ver. Ay, mira qué linda carta, le salió la carta de la buena suerte. Bien. Bueno, carta- entonces la carta comentame de la buena de suerte. cómo viene. Esta carta te está indicando que, bueno, no es una buena suerte que viene de arriba, no como un milagro, así que bien que te van a ir las cosas, sino que esa buena suerte la vas a tener que tratar de generar vos. Esta rueda la movés vos para ver si te trae o no te trae la buena suerte. Pero Para hacer una O sea, noria. no tengo que jugar ni al Kini ni al Loto. no, No es esa, tenés, ese tipo tenés de que suerte. generar tu buena suerte, porque la Y ahí suerte nos la hacemos tenés. todos amigos de vos. Vamos a ser grandes amigos. Es Claro, más, obvio. Katy puede ser hasta tu novia. Si vos tenés buena suerte, tenés amigos, siempre. Tenés siempre. Sí, bueno, no, yo tengo buena suerte porque tengo buenos amigos también. Bueno, nosotros estamos. Claro, pero podés tener más todavía. No, pero mejor, interesante también. Buena suerte. Nosotros queremos ser tus amigos. No ahora, más adelante. Ok. Mucha Tengo que puta. generar la buena suerte. Si hay entonces. billetera y mucha puta. Yo sé, en algún momento tuve un poquitito de... Qué mal que están estos chicos. Cae el sol. A ver, Katy. A ver yo, si voy por la misma rueda. La misma mala. La misma La bala. Katy mala. A ver. Que le toca. Esta. Katy que está sin maquillaje. Mira, ¿por qué? Hay 800.000 millones de cartas ¿Y qué saca saqué? la misma. Mirá. Mentira. Pero acordate No. que el otro día cuando estábamos hablando de tu carta natal, estábamos hablando de que vos tenías Misterio. ¿no? Que tenías doble agua. Entonces Puede ibas a estar ser. muy intuitiva y este año puede ser que sea un año para que te conectes con toda esa intuición, con toda Me tengo que conectar esa conmigo misma. espiritualidad. Sí. Bien. Caramba, váyase preparando ahí. Eso en significa que estoy en el desconectada. control, En el control, porque a todos les toca ¿Estás carta, bien, quieran o no, Katy? hasta que empiecen a llegar las cartas. La gente, bien, a ver. Mirá a que mí está me toca. remezclado, Ay, por favor, te pido, por Karina. Por Después el, quiero otra porque no entendí. Por el amor de Dios. ¿Cómo no entendiste? No entendí. ¿Puedo sacar de vuelta? Es capaz que no haber entendido eso. Es que no se puso Ay, ya no me maquillaje. sale Ay, qué linda. ¿Está buena? Esta carta está hablando de que ella puede conseguir lo que ella quiere, ¿no? Mostrala bien. Que tenés el don, que tenés las oportunidades, que puedes generar todo lo que vos quieras. Es el ojete. Bien, me parece muy bien. Y somos Qué todos linda amigos de carta. Salgueiro. Final- Somos Lo veo. ladrineta. Ladrineta, claro. Finalmente. me Hoy tocó tenemos la nuestra carta. frase de ladrineta. Ahora después la contás. ¿Qué frase? Ladrineta va por más y no por yuyo. Dios mío. A ver, en el control, ¿quién se anima? Alto ojete tiene Katy. ¿Eh? Alto ojete tiene Katy. Yo si estoy sentada, ¿cómo me lo No, ves? suerte. No, ¿Por qué de- pensás mal? Igualmente ¿Por qué me, pensás me- mal? me gusta la forma de pensar que tiene. Andrea. Hola, Hola, Andrea. Hola, Andrea. Sí, pasa. Pasá, Andrea. Vení, pasá. Por atrás de los Si no chicos. parece que hablamos Vení, con el más vení. allá. Buena, ¿qué Vení tal? por ¿Cómo va? acá. ¿Todo bien? Bienvenida. Andrea, ¿cuánto? Hola. Le iba a dar el micrófono. Ahí te da un beso. Vení, hola, mi amor. Ay, me gusta. Hola. Bueno, ella es Karina. Ah. Acá ¡Ah, vos! Hola, después lo veo. Oli. ¿Vos sos Andrea? Yo soy Andrea. Yo soy Ale. Ya sé, yo te conozco. Epa. Papá. Ay, ¿de dónde y de cuándo y a qué hora? No hace Yo la tengo falta. atrás. Tirame una No me carta. descubras. Claro, tiré una carta. Venía a buscar una carta vos. ¿De dónde nos conocemos, André? A ver, Del André. streaming. ¿De acá? No, de acá del streaming. Ay, siempre me estaba asustado. No, del streaming. Desde que estoy acá. Claro, me parece muy bien. André, acá tenés las cartas. ¿Qué hago? ¿Elijo una? Una. Sí. No, que elija tres. Porque ella es la que nos maneja las redes, nos maneja Bueno. todo. Así que 3. 3 entonces. Jale. ¿Esta? ¿La doy vuelta o te doy? No, ahí está bien. Muy Qué bien. misterio. Tranquila, silencio. Sí. Bien, ahí va. Concentración. qué dramático, parece que estamos... Parece que estamos por vender Tenemos que algo. hablar. Bueno, acá hay algo que se va a resolver con respecto a, por ahí, si tienes algún tema de justicia, algún tema de papeles, algo que ande rondando por ahí, se resuelve. Va a haber algo que va a llegar con mucho sacrificio, pero después se abren los caminos y te entran oportunidades o cosas con temas relacionados de dinero. Bastante billulla. Vamos. Otra amiga Bien, más, bien, André. vamos todos. Vas a tener más amigos. Nos caes bien, Andrea. Vamos a festejar todos. Buenísimo. Gracias. Vení cuando quieras, André, te queremos. Obviamente que lo sí. que estamos haciendo Volvé. con Karina, como decimos siempre, es una pastilla. Cuando resuelvas los papeles y tengas la plata, volvé. Detalle.
Por eso. Por favor. Sí. porque mirá, Perfecto. Mete toda. Sí, claro que sí. Como les estaba diciendo recién, de lo que estamos haciendo en este momento es una pastilla, un detalle. Si quieren tener una sesión con ella completa como corresponde, tienen que hacerlo donde, Cari. Entran a mi Instagram, @evacarinabarrios8 y ahí tienen... ¿Qué pasó? Dice, Cari nos tira las super cartotas. ¿A dónde lees? Abajo. Cari nos tira las Ah, supercartotas. que yo estaba leyendo ahí la del chat. mensaje yo. Claro, sí. Iba a saludar de vuelta a Tita, pero no. No. Claro, yo dije, ¿dónde está leyendo? @evacarinabarrios8. Ahí está mi número de celular. Entran y ya van derecho al mensaje. Bien, del control, ¿quién más se anima? Vamos. A la una. Luchi el amor. ¿Qué número de carta quiere? ¿Qué número? El 10. El 10. Bueno, ahora vamos con ¿Alguno esta. le puede pedir la 45? Así la hacemos contar. Estamos hablando de. No. Así cuenta. 45 le mete. Tiene 42. Ahí está, a ver. Uy, qué lindo. ¿Qué estaba preguntando? Por el Luchi. amor. Por el amor. Por el amor. Bueno, esta carta te está indicando, si estás en pareja vas a estar muy bien, va a haber un lindo ¿Se ve crecimiento. en cámara? Está separada hace un ratito. Bueno, se separó recién. alguien, ¿en serio? ¿Recién? No, recién no, pero hace 2 Días, a semanas. Bueno, puedes llegar a conocer a alguien, puede ser que hagas algo con alguna otra pareja. Esta carta tiene que ver con crecimiento y nacimiento de proyectos, pero también puede ser un nacimiento de verdad. Así Ay, que, salís esta noche si a anda bailotear por una ahí- puta y vuelta y Sí. vas a Hoy hay joda. Algo levantado. Hoy hay joda. Hoy acá, ¿quién está? Está mala fama. Ahí está, mira, y hacemos Hoy está mala fama. Vení, Katy. No, No, yo le iba a... Yo le iba No a... nos invitaron. no me invitas. Sí. No, la invitó. Pará, boludo, que estoy quedando yo como el orto. Los invitó Maga, me mandó la invitación. Y yo ni pelota. Le dije, me quiero ir a dormir, a Es un comer. señor mayor. O sea, Maxi, Oiga. invitaste mal. Tendría que Claro. haberle invitado a Katy, a Hernán. No sé quién fue el que mandó la Ay, ¿por qué invitación al dicen que es incorrecto. Maga. Yo porque no sé por qué- recién ¡Ah, dije. Maga! ¡Maga! Nos dejaste afuera de la joda. Pero mira. Maga, ¿qué hiciste? Le mandaste a Pepe Luis al más aburrido del montón. A un señor mayor le invitaste para la joda, ¿no? Señor da. mayor Pepe la se chota. Nunca Ahora, dio la invitación esperá, a nadie. Maga. Somos inclusivos. ¿A quién incluiste? Muy bien, Maga, quédate tranquila. Yo vengo. Quiero ver quién se sube al carro hoy A ahora. la drineta. ¿Quién Yo se- me voy a casa. Yo vengo. Hernán, ¿nos quedamos? Estás divina, tenés que venir. Ahora te nos quedás? quieren convencer. Claro. Nos No. quedamos todos. Viene Yo me muy. quedo con Karina. Yo vine sin médica, me dijeron, así que me tengo que ir. Si estás hermosa. Cena. ¿Vos, Ernie, te querés quedar? Me Porque olvidé la acá- billetera. ¿Sabes que salí sin la billetera? ¿En serio? Sí, todo virtual. Te invita a todo. Ah, bueno. Muy Vamos, bien. polaco. Pero A ver. un abrazo enorme, polaco. ¿Quién más? Luchi se animó. ¿Quién más? O sea que hoy acá en Inc. ¿A qué hora, chicos, está mala fama? Pero si te mandaron la invitación, Pepe, ¿ni la leíste? Encima. El evento A las- arranca a las 10, así que los esperamos a todos acá en Inc. Pero no es invitación abierta, ¿o sí? Sí. ¿Sí? ¿Puede venir cualquiera? No. No, dijo. No, pero bueno, me encanta igual. ¿A quién estás invitando? Mira, ¡opa! Que Si venga vienen, la gente en representación nuestra, ya que nos claro, vamos. si vienen del Claro. programa de Adriana, lo dejamos pasar. Pará, cobrarle 10 lucas para mí. Claro, Vamos y cóbrenle. vamos, Andrea. Después repartimos entre todos. Acá, mira, Nico Para mí, humorista dice, dije, vamos, ¿qué yo me me ves? sumo. Listo, mira, Nico viene. Nico humorista. Bien. Nico Morita viene, Nico quiere venir al programa, hace muy buenas imitaciones. Te Muy sale gracioso. 10, 20, Sí. 30, 40, 50 mil pesos la entrada, Nico. No, Bien. no. Buscas a Andre en la Nico puerta va- y se los das. Nico va a venir al programa. Muy La, buen la imitador. necesitamos de asesora de marketing, a Katy. Sí. Alta garca, olvídate. No, Garca no. No. Visionaria, emprendedora, No. Es garca. Vos sabés, mirá. empresaria. Mira, te voy a tirar un negocio, Katy. Dale. Para que aprendas de marketing. A ver qué miedo. No, esto es verdad. Esto lo hizo una mina, puso un café, un Ajá. bar, hizo una tarjeta VIP, digamos, Ajá. y todos los que le pagaban una membresía de $10, de 10 euros, porque esto fue en Europa, Ajá. tomaban café
todos los días gratis del año. Esto duraba un año, o sea que vos por 10 euros tomabas gratis de café por un año. Ajá. Esto era de las 7 a las 11 del Y llega mediodía. alguien al que mucho café y cagaste. No, un café por día, vos tomabas Uno gratis. por día era el vale. Pero escuchá, poné la cabeza, de 7 a 11. ¿Qué pasa en ese horario de 7 a 11? Se llena. Primero, Claro. la mina juntó... No, escuchen porque es más lejos va O sea, todavía. de 7 a 11 yo Miren estoy la... cantando. ¡Escuchá! No te calenté. No te calenté, Pepe. La mina juntó de membresía 15.000 euros. Sí. O sea que con eso ya pagó los gastos de alquiler, bla, 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 de casi todo el año, acomodó todas las cuentas. Pero a su vez, mirá la inteligencia de la persona, de la personita esta, que a esa hora, vos no te decís, yo sí, pero la mayoría de la gente no se toma un café solo. ¿Qué hace? Se pide una come media huevo revuelto. luna. Hizo un gran negocio. Ya tiene como 10 locales, no sé en dónde mierda. ¿Abrimos porque no me uno, interesó. Pepe? Yo no le pienso dar café gratis a nadie. ¿Y entonces para qué me tira la idea? Te lo tiro porque si te querés arriesgar vos. Bueno, pero acá no tiene plata que no quiere, porque acá en Buenos Aires también hay una emprendedora que hizo para los extranjeros, les enseña a preparar mate. ¿Viste que son extranjeros? No saben. No. Y les enseña a preparar mate. Y tenía un montón de extranjeros pero aprendiendo. Yo tengo un cómo emprendimiento nuevo que... Esa es- ¿Dónde? En Buenos Aires, no sé. Eso es dónde. una ladrona. No, eso es Eso una es una ladrona. Quieren ladrona. aprender, quieren está bien, aprender. está Yo le voy a abrir al lado un Claro. mate de té. De los enterrianos. Que después le vamos a mostrar a la gente. Claro, sí le tenés que aprender cómo se Si le hace mate, sacude yo todo. mate de té. Cómo Vamos sacarle el con la gárgola, polvillo. No la es té ni gárgola. mate. La gárgola. Vamos a hablar de la A ver. gárgola. Ojo que si me salió que tengo suerte y todo depende de mí, podemos hacer un buen negocio, chicos. ¡Ahí está! ¡Abrime Más si me vos, va café! bien. Mirá cómo se va cerrando el círculo. Muy bien. Abrime vos la cafetería. Yo facturo a mi nombre. Vos facturás, está bien. ¿Qué tenés? Está bien, facturás tu nombre. Facturás tu nombre, olvidate. Ya tenemos todo, me quedo yo con la franquicia, dale. No, sí, vos Con el tenés nombre, total, todo, yo con el pongo nombre de la plata, poneme franquicia. el café también, ¿eh? Pero Bueno. de verdad es muy buena la idea. La flaca hizo un negocio, un marketing y Coffee Cat, junto, te voy a poner. Ey, mira la gente, mate de té, buena idea, Katy. ¿Vieron? Ahí Acá vamos no hay con- mate ahora de té en la ciudad. Ahora vamos con el mate de té. Ahora, pero vamos a hablar de las gárgolas, porque si no, después nos vamos a olvidar. Bueno, Ah, ahí sí. Melina me está preguntando si los sombreros son buenos para espantar las malas energías. Sí, el de incienso es uno, el de ruda también puede ser. Y hablando de malas energías, vamos a hablar ahora de las gárgolas, ¿no? En la antigüedad. ¿Qué es eso? Las Ahora gárgolas, vamos a ver ahora las van a poner fotos. las imágenes. Vamos a poner las En la imágenes de las antigüedad las gárgolas eran, se usaban para desagües de agua, ¿ves? Esos, No, ese es el gaucho. Eso. El que está de fondo. No, el gaucho no, las El gaucho no, gárgolas. se El mezclaron. El gaucho Se- no, las El famoso se gárgolas. traspapelaron, pero sin los papeles, ¿viste? Las gárgolas. sí, las Ahí está. gárgolas. Ah, mirá. Eso, ahí Bueno, está. tiene cara gaucho también. Eran Es un mono. desagües, en la antigüedad eran desagües de agua. Y después sirvieron para espantar malos espíritus, para espantar las malas energías. Da Se miedo. usaban Da miedo. mucho en las catedrales, en las iglesias, en los cementerios también hay mucho, porque hay cementerios acá en Buenos Aires que lo tienen, por ejemplo el de Chacarita lo ¿En tiene. serio? Nunca presté Sí. atención a eso. Sí, tenés Quiero ese que... cuadro para ponerlo en el pasillo en mi edificio. Dicen que No. espantan los malos Ay, qué espanto espíritus. los Son vecinos. tan aterradores que dicen que espantan los malos espíritus. Y vos si te pones a recorrer Buenos Aires, hay un montón por todos lados. Ay, sí. qué lindo. Ay, qué Son feo. antiguos, son re antiguos. Es Qué una mezcla de miedo. perro, gato y mono. No Sí. sé, pero me da miedo, no me gusta. O sea, ¿y eso qué espanta entonces? Si yo pongo uno En mi casa? aquella época decían que espantaban los malos espíritus. ¿Y ahora? Fíjate que en las catedrales viejas, en las iglesias viejas, siempre hay gárgolas. Por ejemplo, en La Plata, que hay mucha simbología, hay mucho de esto, hay de todo en La Plata. Es muy lindo. Yo fui a un cementerio en mi época que hacíamos experimentos en el curso de parapsicología, en un cementerio de Salto, provincia de Buenos Aires, y estaba lleno de gárgolas. Ah, ¿sí? Mira. Para Sí, porque se utilizaban mucho en los lugares sagrados, cementerios, iglesias, ¿Y vos ibas al catedrales. cementerio a tomar el curso? Y los parapsicólogos estudiamos los fenómenos paranormales, así que tenemos que ir a cementerios y ¿De a... día o de noche? De día, de día. Ah, Sí. qué miedo, déjate de joder. Qué lindo tour. ¿Vamos al cementerio? No, me muero de Planazo de miedo. domingo. Me Si muero te de- gusta lo que me gusta a mí, es un planazo. Pero, claro, eso es verdad, Vamos pero a ver, digo, gárgola. que no, pero durante el día vas a Suena hacer, como una invitación extraña. vas a hacer un curso y ¿qué hacen en el cementerio?
Por ejemplo, esa vez habíamos ido porque estábamos estudiando a Pancho Sierra. ¿Quién es Pancho Pancho Sierra era el sanador le dicen el sanador del agua. Y ahí mismo cerca del cementerio está hay como una ¿cómo se llaman las? ¿Santuario? No, eso que sacaban agua antes. Aljibe. Los aljibes. Sí. Y de ahí está el agua que él sanaba, qué sé yo, y él te lo dan en botellita y vos te lo traes. Qué bárbaro. Son Mirá. figuras zoomórficas, dice, claro. En Grecia también, ahí hay un montón de partes del mundo, porque esto es europeo, es antiquísimo, pero acá en Buenos Aires tenemos muchísimo. Nunca miro las estatuas, porque nunca vi estas cosas tan feas. Bueno, empezá a ¿Nunca recorrer viste? Buenos Aires y vas Empezá a a ver mirar un montón. Empezá a mirar para arriba los edificios antiguos Los y vas a edificios ver que hay un antiguos, montón. sí. En aquella época se protegían con eso. Con la cartera, plum. Claro, en la antigüedad se protegían con eso. Para ellos era protegerse, ellos espantaban los espíritus. Claro. Pero ahora, por ejemplo, si te haces un dije de una gárgola, No, ¿sirve no, o ahora sirve? no, ahora Tiene que no. estar en un edificio. Eso lo ¿O hacían era de antes. antes? Eso ya no se espanta más a usa, nadie. eso ya no se usa, eso Pero era digo, de ya, antes. una vez que están, ¿ya no espantan más a nadie? No, deben tener su simbología todavía, pero no es como para que lo usemos nosotros, digamos. O sea, una estatua en mi casa no espanto a nadie. Sería como un espantapájaro, pero de la Edad Media, más o menos. Claro, exactamente. Pensé que podía espantar a alguien, Claro. un vecino. Exactamente. Igual, esas viejas mala onda. que Bueno, tienen yo en te el digo una barrio. cosa, entran a tu casa y se encuentran una estatua de una gárgola detrás. Capaz salen corriendo, te hacen un favor. Es claro. Son figuras zoomórficas. Es en que estas que Grecia hay estaban de- acá en la imagen son lindas. Hay otras gárgolas que parecen Ay, son lindas esas. parecen un ¿cómo se llama? Un cura así con una capa oscura. Hay cementerios que los tienen así. Pero eso es lindo, ¿no? Feo. No, es feo, verlo es feo. Ah, a Pero mí me- para ellos en la antigüedad espantaban los espíritus. A mí, los malos a mí espíritus. esas cosas me asustan un montón, no me gustan. Sí, me da a mí como me da impre- impresión. Me da impresión. Sí. Nosotros tenemos una quinta, yo era muy chiquita, me acuerdo, pero era imposible no recordarlo. En Adrogué, que en la entrada tenía una entrada muy importante, la quinta era muy grande realmente, y tenía al pie de la escalera para la entrada de un gran porche que había, tenía 2 gárgolas. Bueno, vine a saludar. Que Era yo cuando antiguo. las veía... Era antiguo. Muy antiguo era todo, era muy antiguo. Y a la noche venían a bañarse los murciélagos, así que te imaginas la casa Ay, yo del tenía un terror murciélago era. en casa, en el departamento. ¿Tenés ¿De- uno? de No, mascota? tenía, y creo que vivió un par de meses. Vos sabés que el día que me mudé a ese departamento siempre escuché ruido en el armario. Se movía, como que escuchaba pum, 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 algo que se chocaba. Llamé al encargado, vino, se fijó, le dije, ahí arriba escucho ruido. Según él no había nada. Así Hasta en que italiano una tarde- también hablabas. Claro, hasta que Escucho una tarde ruido. yo saco un bolso de ahí adentro que yo había puesto y sale el bichito ahí puesto en el bolso. ¡No! Era horrible. Es una rata con Entonces, alas. claro, cuando yo muevo el bolso empieza a volar por mi departamento y chocarse todo. Ay, no. Hasta que por ahí frenan una colchoneta. Entonces abrí la ventana todo lo que pude, piso 13 y la colchoneta la tiré para afuera con bicho y todo. Después la fui a buscar. ¿Qué fajó? La colchoneta se fue para abajo. A nuestra Todo esto, patio. Ay, La colchoneta fue al patio y el bicho se voló a la mierda. Ah. Bien, fue. chicos, Le aunque mandé el parezca murciélago mentira, al vecino. son las 9 de la noche. Terminamos con el programa del día de hoy, no se puede creer. ¿Ya ¿Qué? tan rápido? Ya tan rápido así ha pasado. Así que, por supuesto, si quieren comunicarse con Cari, tienen que hacerlo como. A mi Instagram, @evacarinabarrios8. Exactamente, su Instagram y ahí pueden pedir turno, tienen la membresía, tienen todo. Ahí apretan el botoncito de WhatsApp y ya entran al mensaje y piden la membresía, o piden turno, videollamada, carta natal, todo. Para invitar a salir a Katy, el arroba. @Katy Pujín para invitarme a salir. Te van a Y empezar. me empiezan, no, lo primero que me tienen que mandar es el recibo de sueldo. Siempre. Claro. Claro. Yo cobro por contrato. Dios mío. Dios mío. ¿Eh? No soy difícil. El arroba. No, depende. No, @Katy Pujín. Después hay que ver si soy difícil. Eso hay que verlo después. Claro, depende de dónde me invitas a salir. Más Depende de los números del recibo de sueldo. Claro. Depende del recibo de sueldo, depende de dónde Pero no trabajas. sabés qué Pancho. Perdóname, si tiene recibo de sueldo, ¿cómo se come? ¿Cómo que? No, depende de qué recibo de sueldo. A lo mejor trabajan en No, presidencia. aportes. No, claro. aportes, aportes. Capaz ya no trabaja más. Dueño de empresas. Bueno, un empresario. Bueno, es responsable Tiene que inscripto. salir con un empresario, con un Tiene que Ahora pasar oficinista, constancia. pero de gerente para arriba.
Bueno, Constancia entonces me manda. Bueno, como ya les dije, terminó el programa, chicos. Ah, Si quieren perdón. seguir, ¿Y vos, Hernán, seguimos, si te quieren programa. invitar? No, si me quieren seguir, háganlo en @ soy Hernán Figueroa. Síganme y después vemos qué pinta. Claro. Gracias por haber venido, Ernie. Por favor, un placer. Muchas gracias por haberme recibido acá. No, al Un contrario. placer, de Te vamos a invitar más seguido. No. Por eso. Bien. Cari, sabes cómo te quiero un montón, por supuesto, así que me encantan los jueves cuando venís conmigo. Y a loca, esta loca del miércoles que tengo, que hoy se despidió del programa porque mañana Sí. termina el programa que hacemos todas las tardes. Pero bueno, vamos a estar Mira, me acá siguen en haciendo el novio. ¿Eh? Pero yo vengo acá el martes en el mismo horario con distinta ropa. Exactamente. Los esperamos el martes a las 19:30 horas, por supuesto, donde acá en Espléndidos. ¡Chao!